Esta es la primera de dos experiencias que quiero compartir contigo. Mis amigos y yo vivimos en el norte de Inglaterra, cerca de los Picos y los Peninos. Sé que probablemente no muchos estén familiarizados con las regiones del Reino Unido si no han visitado el país, pero espero que esto ayude a ubicar el contexto de mi historia. He visto criaturas voladoras en varias ocasiones durante la noche, pero esta fue la primera vez que algo realmente me dejó desconcertado. Ocurrió una noche de verano, en 2021. Estaba dando mi caminata nocturna habitual cuando, de repente, vi una enorme criatura negra volando. Fue algo completamente fuera de lo normal. El encuentro apenas duró unos 3 segundos, ya que la criatura se movía a una velocidad impresionante, pero logré captar algunos detalles en ese breve instante. Era completamente negra, con alas similares a las de un murciélago y un cuerpo largo. Su cabeza tenía un aspecto reptiliano, como si estuviera buscando algo. Solo pude distinguir estos detalles porque en un momento pasó justo sobre un farol de la calle. Sin embargo, algo muy extraño ocurrió. La luz del farol no iluminó a la criatura, a pesar de que voló directamente sobre él. El tamaño de esta cosa era impresionante. Su envergadura era tan grande que me atrevería a compararla con la de un camión. Aunque solo la vi con las alas batiéndose, estoy convencido de que podría planear eternamente si lo quisiera. La observé mientras se deslizaba por el cielo hasta que finalmente desapareció en la oscuridad. El segundo encuentro fue más reciente, apenas este mes. Esta vez estaba con un amigo cuando ambos vimos algo con una envergadura igualmente enorme volando alto entre las nubes. Lo único que pudimos distinguir fue una de sus alas, negras y similares a las de un murciélago. Le conté a mi amigo lo que había visto en 2021, y él mencionó que había escuchado historias sobre algo similar, supuestos dragones avistados en las montañas del norte de Inglaterra. Aparentemente, hay relatos de criaturas similares en los Picos, los Peninos e incluso en Snowdonia, en Gales. Dicen que hay cuevas en esas montañas que están completamente alejadas de la civilización, y no puedo evitar pensar que quizás estos seres habitan allí. Aunque debo admitir que no vi fuego ni nada parecido, así que esa parte de los mitos sobre los dragones parece ser solo eso, un mito. He contado estas experiencias a varios de mis amigos, y, sorprendentemente, algunos me creen. La mayoría piensa que los dragones son solo criaturas de leyendas y cuentos, pero puedo afirmar con seguridad que son reales. Desde aquel último encuentro no he vuelto a ver nada, pero mantengo la esperanza de que algún día vuelva a cruzarme con estas criaturas en el cielo nocturno. Mi amigo, por su parte, también vio lo mismo. Enormes alas de murciélago recortadas contra el cielo iluminado por la luna. Aunque no distinguió más detalles, coincidimos en lo esencial. Sé que estas historias pueden sonar anticlimáticas para algunos, pero para mí han sido impactantes. Estoy seguro de que hay más casos como este allá afuera, y espero poder escribirte pronto si vuelvo a tener un encuentro con estas criaturas. Esta es la primera vez que comparto una historia en un podcast, así que espero haberla expresado lo suficientemente bien. Para que tengan contexto, soy un estudiante universitario que vive en Londres. Normalmente, mis clases terminan a eso de las 4 de la tarde, pero en invierno, el sol se pone alrededor de las 3, algo que, como verán, jugará un papel importante más adelante. Por lo general, tomo el autobús con mis amigos. Pasamos el rato riéndonos y charlando hasta que cada quien se va por su camino. Para llegar a mi casa desde donde me bajo del autobús, tengo que caminar unos 25 minutos. La calle donde me bajo es bastante concurrida, llena de restaurantes y tiendas. No es una de esas calles desoladas y tétricas. Sin embargo, suelo tomar un atajo por una calle que se desvía a la derecha de esta avenida principal para llegar más rápido a casa. Esta calle tiene algo extraño. El contraste entre la iluminación y el bullicio de la avenida principal y el ambiente de esta calle es innegable. Si estás escuchando música con auriculares,
Esta calle te invita casi instintivamente a quitártelos. Tiene unos 300 metros de largo, es estrecha y tiene edificios de apartamentos a un lado y un muro de ladrillos al otro. Lo peor es el silencio. Rara vez, una vez al mes quizás, veo a alguien más caminando por ahí. Apenas se escuchan los sonidos lejanos de las sirenas y la iluminación deja mucho que desear. Hay pocas farolas y la oscuridad es evidente. Como siempre, me quité los auriculares al entrar en esta calle ese día, solo por precaución. De vez en cuando, volteaba para mirar hacia atrás. Tenía esa sensación de que algo no iba bien. Sé que suena cliché, pero ese día en particular sentí que debía estar más alerta de lo normal. En esta calle hay un tramo especialmente oscuro, de unos 30 metros, donde no hay edificios ni muros, solo un vacío. Cada vez que paso por ahí, acelero el paso hasta llegar a la luz. Mientras me acercaba a esa parte oscura, escuché un ruido muy leve, como algo moviéndose entre la oscuridad. Me detuve por un momento y agudicé el oído. Podría ser un gato o un zorro, pensé. Londres no es precisamente la ciudad más segura, así que también consideré que podría ser alguien intentando robarme. Esperé unos segundos, pero no escuché nada más. Decidí seguir caminando, aunque apuré el paso. Apenas entré en el tramo completamente oscuro, dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. El ruido se hizo más fuerte, y de reojo, vi algo a mi derecha. Era una figura aterradora, un rostro pálido y desgastado que destacaba en la oscuridad. Siempre pensé que las historias de podcast eran exageraciones o inventos, pero en ese momento sentí un miedo real, el primero en mi vida. Sus ojos eran negros y brillantes, y su cuerpo delgado y blanco. Emitía un sonido extraño, como un gruñido mezclado con el llanto de un humano. No lo pensé dos veces. Salí corriendo. Cada pocos segundos volteaba para ver si me seguía, pero esa cosa nunca salió de la oscuridad. Solo su rostro asqueroso quedó grabado en mi mente, mirándome fijamente. Esa noche, llegué a casa en tiempo récord. No he vuelto a ver esa cosa desde entonces, pero todavía me pregunto qué fue lo que vi. No sé mucho sobre críptidos, pero agradecería cualquier idea de qué podría haber sido. A pesar del miedo, sigo usando ese atajo para llegar a casa o a la universidad. Aunque, sinceramente, ya no estoy seguro de si quiero seguir haciéndolo. Como técnico en calefacción y aire acondicionado, no es raro que trabaje en edificios antiguos o que me toque hacer turnos nocturnos para atender emergencias. En este caso, estaba instalando un sistema geotérmico en una casa del siglo XVIII, ubicada en un terreno de una destilería que estaban renovando como un local de catas de bourbon. Esta casa había sido testigo de mucha historia y fue hogar de una de las primeras familias de destiladores de Kentucky. Había pasado por la Revolución Americana, la Guerra Civil y, lamentablemente, también había sido la casa de varios esclavos, ya que Kentucky era un estado fronterizo, y esa parte sería relevante más adelante en mi historia. Pasé bastante tiempo allí, viajando varias veces desde Louisville hasta la zona de Frankfurt. Iba un par de veces a la semana, y solía quedarme desde el amanecer hasta el anochecer. Durante el otoño, mis jornadas eran largas, y siempre era el primero en llegar y el último en irme, ya que los 4 hombres de la obra querían que la calefacción se pusiera rápido para que pudieran continuar con el yeso y los acabados lo antes posible. Una noche, alrededor de las 6:30 de la tarde, ya estaba todo oscuro fuera por la época del año. Había instalado un deshumidificador en el sótano antes de recoger mis herramientas y regresar a casa. Mientras me agachaba para asegurarme de tener todo, escuché pasos en el sótano contiguo y supuse que era uno de los electricistas. Pero luego el hombre subió y apareció en el sótano conmigo. En ese momento, no me inmuté mucho, ya que pensé que sería el siguiente turno de los oficiales de seguridad, viniendo a chequear credenciales y asegurarse de que todo estuviera en orden.
Seguí agachado, recogiendo pedazos de metal y alambres del día, y sin mirar arriba le pregunté, ¿qué tal, hombre? Pero no recibí respuesta. Miré hacia arriba confundido, porque no era como los oficiales de seguridad que solían ser bastante relajados y conversadores. Este tipo no era nadie que conociera. Era un hombre joven, alto y delgado, de unos 30 años, aproximadamente de mi edad. Cuando lo observé mejor, mis ojos se ajustaron a la luz tenue y me di cuenta de que su ropa era vieja y raída. Nos dimos un pequeño saludo cordial y, de repente, desapareció frente a mis ojos. Esta experiencia no me asustó demasiado. Había como un entendimiento mutuo, como si ambos simplemente quisiéramos ser vistos y comprendidos por nuestro trabajo. Sin embargo, otra noche, mientras terminaba un trabajo en el espacio entre los cimientos, tuve un encuentro con algo mucho más desagradable. Algo que no supe cómo describir, si era una presencia, una criatura, o qué. Estaba instalando conductos flexibles aislados y tenía una pequeña luz de trabajo a batería que usaba las mismas pilas que mi taladro. Noté que la luz comenzó a parpadear de una forma extraña, un patrón indicativo de que la batería estaba baja, lo cual me sorprendió, ya que la pila era nueva y la había sacado del cargador justo antes de llegar al sitio. Finalmente se apagó y no volvió a encender, y la luz de mi teléfono tampoco funcionaba, debido al frío helado de las colinas de Kentucky Central. Entonces, escuché algo que me heló la sangre. Un pequeño gruñido proveniente de otra parte del espacio de los cimientos, justo detrás de mí. Al principio lo descarté como un mapache o alguna otra criatura enojada, y seguí intentando hacer funcionar la luz para poder empacar mis herramientas y regresar a casa. El gruñido cesó, pero la sensación de incomodidad aumentó, como si me estuvieran observando de cerca. Traté de seguir ignorándolo, pero creo que el hecho de no prestarle atención solo lo enfureció más. De repente, sentí un tirón fuerte en mi pierna, como si alguien me estuviera jalando con ambas manos. Comencé a maldecir como nunca, y cuando la presión cedió, metí lo que pude en mi bolsa y salí corriendo de ahí, sin mirar atrás, jurando nunca volver. Al día siguiente, fui a la oficina de mi supervisor y le expliqué que sería más económico asignar a un técnico que viviera más cerca para que tomara el trabajo, omitiendo los detalles de lo que había pasado. Afortunadamente, me desasignaron del proyecto y nunca más tuve que volver a ese sitio. Hay una explicación lógica para todo, o eso siempre decía mi padre. Claro que él no sabe lo que me pasó a mí y a mis amigos mientras acampábamos hace 9 años. ¿Por qué habría de saberlo? Los adultos, y especialmente los padres, suelen atribuir los eventos traumáticos a una experiencia abrumadora para tu edad, o algo que tu cerebro no puede manejar, o a pura imaginación. Pero lo que me pasó hace tantos años aún me asusta hoy en día, y no fue fruto de la imaginación. Acababa de graduarme de la preparatoria, y mis amigos y yo estábamos por tomar rumbos diferentes en la vida. Sentía que todo llegaba demasiado rápido. Ellos ya hablaban de carreras, universidades, y eso me aterraba, porque la idea de no volver a verlos me resultaba abrumadora. Así que cuando propuse la idea de un viaje de camping de una semana como despedida, todos dijeron que sí. Usualmente acampábamos en los bosques cerca de los lagos glaciales, bien adentrados en la naturaleza, pero para esta última reunión quería hacer algo especial. Íbamos a probar acampar en una sección de terreno conocida como Sandwash. Sandwash es una gran extensión de tierra que principalmente consiste en desierto y se extiende a través de la frontera de Colorado y Wyoming. En invierno, Sandwash es un ambiente frío y duro que te cala hasta los huesos, pero en verano es un mundo completamente distinto. Es como imaginarte el desierto en verano, y ya tendrás la idea. Nos graduamos temprano en el verano, así que aún teníamos algo de tiempo antes de que llegaran las altas temperaturas. Sandwash era hermoso,
Las rocas de color rojo y el patrón de caballos salvajes le daban una atmósfera única, como ningún otro lugar en el que había acampado. Pasamos un buen rato planeando el viaje, la cantidad de comida que necesitábamos y exactamente dónde acamparíamos. El plan era quedarnos alrededor de una semana, o al menos 5 días, lo que significaba que tendríamos que llevar muchas cosas. Después de empacar y decidir el lugar donde montaríamos el campamento, partimos hacia Sandwash. No estaba demasiado lejos de donde vivíamos, a unas 2 horas en coche, y los caminos eran lo suficientemente fáciles de navegar. Cuando escuchas el ruido de las motos de campo y ese tipo de cosas, sabes que ya no estás lejos. Luego empiezas a ver los arbustos de salvia verde azulada, y sabes que te estás acercando. Íbamos yo y mis 3 amigos, y por razones de privacidad los llamaré Jack, Ryan y Jacob. Los 4 nos acercábamos cada vez más a la puerta que nos separaba del campo en Sandwash. Me bajé del coche mientras los demás esperaban. Desabroché el candado de la verja metálica. Subí de nuevo al camión y nos adentramos en el desierto. Los caminos estaban extremadamente rocosos, casi como si no hubieran sido usados o estuvieran sobreutilizados. Podíamos escuchar todo lo que había en el remolque moviéndose y deslizándose debido a las enormes rocas y baches en el camino. Todos estábamos haciendo esa cosa que los niños de 5 años hacen cuando sus padres conducen por caminos bacheados, emitiendo ese ruido vocal molesto que sube y baja. Al principio pensé que era infantil, pero al final terminé uniéndome también. Llegamos al desvío de tierra que nos llevaba al sitio donde acamparíamos. Este camino nos llevaba lejos de la carretera principal, aún más cerca de la frontera con Wyoming. No parecía estar tan mal. Había algunos baches en el camino, pero nada peor que lo que acabábamos de recorrer. Así que hice una curva suave hacia ese camino que nos llevaba al campamento. Después de 1 hora de manejo, comenzamos a ver el campamento a lo lejos. Estaba situado al lado de una pequeña montaña de arena y barro, con un claro limpio de arbustos y piedras. Al acercarnos, notamos un olor nauseabundo que se intensificaba a medida que nos acercábamos. Olía como un cadáver en descomposición que había estado al sol todo el día. Jacob, cuyos ojos ya estaban llorosos, comenzó a vomitar debido a lo fuerte que era el aroma. El hedor era tan penetrante que todos comenzamos a toser y a sentir náuseas. Lo más probable es que el olor viniera de un antílope muerto o algo similar. El desierto por ahí no recibe mucha agua, así que era comprensible pensar que se trataba de un antílope deshidratado muerto. Así que me aferré a esa idea, y pensé que eso debía ser. Pensé que el olor desaparecería cuando llegáramos al campamento. Después de 3 horas y media de un viaje lleno de baches y ese hedor nauseabundo, llegamos al sitio. Era más pequeño de lo que se veía en las fotos, pero tenía suficiente espacio para los 4 sin problemas. Sin decir una palabra, Ryan abrió el remolque y rápidamente quedó cubierto por los objetos mal colocados que se habían movido mientras viajábamos. En lugar de ayudarlo, nos quedamos parados allí, riéndonos a carcajadas de lo tonto que se veía. Creo que hasta sonrió a pesar de estar atrapado debajo de la parrilla. Finalmente, todos nos calmamos y comenzamos a ayudarlo a salir del lío y a organizar todo. Nuestros campamentos estaban separados unos 10 metros, lo suficiente para no escuchar los ronquidos de los demás. Alrededor de las 5:30, ya habíamos desempacado y comenzado a preparar la cena. Estábamos comiendo costillas ahumadas a la barbacoa, lo cual hizo que nuestra boca se hiciera agua al pensar en el aroma, a pesar de ese hedor persistente. Guardábamos toda la comida que necesitábamos preservada en una hielera del tamaño de una maleta, que pesaba aproximadamente 32 kilogramos con hielo dentro. Pronto no se escuchaba nada ni había luz, excepto las lámparas de aceite y las luces de Navidad que habíamos colgado alrededor de nuestro campamento, y la antigua radio inalámbrica que teníamos. Todos nos sentamos alrededor de la fogata contando historias y pensando en qué íbamos a hacer con nuestras vidas después de comer, lo cual nos llenó bastante. Le dije a Jack, que también era el cocinero y el encargado de la comida, que pusiera las costillas en la hielera
y las guardara en el tráiler. Él dijo que sí, con un tono bochornoso y borracho en su voz, aunque no llevamos alcohol con nosotros. Así que todos nos metimos en nuestras tiendas y nos deseamos buenas noches. En cuanto a armas, yo solo llevé una 22. No quería nada demasiado grande, pero también quería algo para protección, ya saben. Y una 22, independientemente de lo que diga la gente, te derribará si das el buen tiro. Ryan me vio empacándola y me preguntó para qué era. Y claro, le dije la verdad, y él respondió: entonces, si nos aburrimos, ¿podemos disparar a unos perritos o algo así? Yo respondí en tono juguetón, pero era mentira, y él lo sabía. Cuando desperté en medio de la noche, sentí como si me estuviera ahogando. Era como si el aire estuviera siendo succionado de mi cuerpo, y cuando olí ese horrible y nauseabundo olor a cadáver en descomposición, 10 veces más fuerte, comencé a vomitar y a ahogarme por el hedor. Podía escuchar a los demás vomitando dentro de sus tiendas también, pero lo que me aterraba aún más era el sonido del hielo cayendo al suelo, la hielera. Alguien dijo: «Es un maldito coyote». Aprié mis puños con rabia por no haber guardado la hielera como pedimos, y así, nuestro viaje de campamento se arruinó. Dormí junto a la 22 y me quedé esperando, mirando por el pequeño agujero de la tienda. Tenía un tiro ciego, así que levanté el cañón hacia el aire y disparé un tiro de advertencia. Escuché pasos alejándose rápidamente. Supe que se había ido. Lo que realmente me asustó fue que los pasos sonaban. Era como si estuviera caminando sobre 2 patas, y sonaba pesado. Cada paso se podía sentir en el pecho. Me recorrió un escalofrío por la columna. Nunca había experimentado algo así antes ni después. Salté fuera de la tienda para ver nada. Nada más que oscuridad y la luz del fuego iluminando la hielera vacía frente a nosotros. No recuerdo qué diablos pasó. Solo recuerdo estar sentado allí mirando hacia el desierto. Ryan y Jacob estaban gritando groserías a Jack, y yo solo me quedé allí sin palabras, preguntándome qué demonios había entrado en nuestro campamento. Un ser humano no comería costillas crudas recién sacadas de la hielera, y ciertamente no caminaría hacia un campamento activo para robarle a alguien. Entonces, ¿con qué nos estábamos enfrentando? A la mañana siguiente, revisamos los daños y solo encontramos el hielo derramado, ahora convertido en un charco en el suelo. Dejamos eso para Jack, pero Ryan y yo estuvimos hablando sobre lo que sucedió anoche. Se nos ocurrieron algunas teorías, pero decidimos que probablemente ya se había ido y no regresaría, sabiendo que teníamos un arma. Así que lo olvidamos un poco y volvimos a explorar la zona y a hacer el tonto. Jugamos a las cartas, preparamos sándwiches para el almuerzo y recorrimos el área. Eventualmente, vimos cómo el sol se hundía en el horizonte, así que Jack encendió la parrilla y comenzó a preparar la cena. Nos sentamos y comenzamos a tocar varias canciones de Glen Campbell. Todos parecían relajados, pero yo tenía una sensación incómoda de que me estaban observando, aunque no podía saber de dónde venía. Pero entonces escuchamos a los coyotes. Su gracioso aullido siempre me calmaba, su ladrido entre ellos y su aullido. Por alguna razón me llamaba. Pero luego uno de los coyotes hizo un sonido completamente diferente. Sonaba como si lo estuvieran desgarrando, pierna por pierna, ojo por ojo, el sonido más brutal imaginable. Era el sonido del sufrimiento y el dolor. Nos hizo dejar caer los tenedores y preguntarnos qué acababa de pasar. Escuchamos un grito más del coyote y luego un silencio absoluto. El silencio fue la parte más aterradora. Ningún ruido en absoluto. Este desierto estaba muerto en silencio. Lo único que se oía era el crujir de nuestro fuego. Era como si alguien hubiera silenciado todo lo que nos rodeaba. Había algo mal con el desierto, y todos lo sabíamos. Perdimos el apetito. La idea de que algo pudiera desgarrar a un animal de esa manera simplemente no nos parecía correcta. Si podía destrozar a un coyote,
Imaginen lo que podría hacernos a nosotros. De repente, ya no me sentía seguro en lo más mínimo, como si la 22 y mi té no fueran suficientes. Jacob estaba al borde de las lágrimas. Nunca había visto a nadie tan asustado antes. Nos quedamos allí, solo escuchando cualquier ruido, pero no había nada, solo silencio. Así que decidimos dormir y esperar a que amaneciera. Me desperté de nuevo con la sensación de estar ahogándome. El poderoso hedor era demasiado para soportarlo, así que lo dejé salir en forma de vómito. ¿Era esa cosa buscando comida una vez más? Pensé que si esa cosa regresaba a nuestro campamento, debía estar relacionada con los coyotes que habíamos oído siendo destrozados antes. Quería verla, pero no quería sacar la cabeza de la tienda y quedarme con el arrepentimiento mental por lo que fuera que viera. Pero decidí que no podía ser tan malo, así que desabroché la pequeña ventana de la tienda y, con horror congelado, lo vi. Era un hombre, pero conforme mis ojos se ajustaron y se acercó a la luz del fuego, entendí que no era un hombre. La piel era pálida, con manchas de carne expuesta. Se veía extremadamente desnutrido y delgado. Tenía una larga franja de cabello castaño oscuro corriendo por su espalda. Sus dedos eran del tamaño de un lápiz y tan delgados como él. Pero la cara fue lo que más me impactó. Parecía la cara de un hombre, pero estirada y alargada, como la cara de un caballo, pero con los detalles de la cara de un hombre. Era puro mal. La forma en que se movía, como si estuviera incómodo en su propio cuerpo, una amalgama de todo lo que esperarías ver en el infierno, casi como si cada vez que se movía rompiera un hueso en su cuerpo. Era alto, muy alto, al menos 3 metros. Yo no estaba a más de 1,5 metros de él. Mi corazón latía más rápido que nunca en toda mi vida. Estaba llorando, sollozando como un bebé. Después de salir del shock en el que estaba, me agaché lentamente para agarrar la 22, sabiendo que si fallaba, me vería, y no habría forma de saber qué podría pasar a continuación. Estaba temblando tanto que tuve que presionar la pistola contra mi pecho para conseguir una puntería estable. Lentamente desabroché la ventana de la tienda y disparé. Le di, y se levantó. Corrió hacia el desierto sobre 2 pies. Me asustó tanto que no iba a salir de esa tienda. No había forma de que lo hiciera. ¿Y si volvía? ¿Y si rompía la tienda y se llevaba conmigo en su agarre? Y entonces vino el grito. Fue horrible. El sonido venía de todas las direcciones. Casi me estallaron los tímpanos. Sonaba como si alguien estuviera tratando de hacer que una mujer gritara, pero desafinado, como un violín. Me dolió más en los oídos que cualquier cosa que haya escuchado. No pude dormir esa noche. Estaba completamente despierto, alerta a cualquier cosa y a cualquier sonido que viniera, pero no pasó nada más. Nada en absoluto. Estaba tan asustado que incluso a plena luz del día, tenía miedo de salir de la tienda. Los demás se veían desvelados y asustados por sus vidas. Supuse que ellos también lo vieron, pero no quise preguntarles. Así que empacamos más rápido que nunca. Nadie dijo ni una sola palabra durante todo el trayecto por la arena, pero cuando paré para orinar, empecé a oler ese aroma nauseabundo que cubría lo que fuera esa cosa. No tuve tiempo de orinar y decidí aguantar. Condujimos hasta la carretera pavimentada, lo que se sintió genial porque sabíamos que ya estábamos fuera de allí para siempre. En el camino de regreso, paramos en una gasolinera para comprar algo de comida y usar el baño. Me acerqué a la cajera y me preguntó si estaba bien. No dije nada, pero me pregunté por qué lo hizo. Debió pensar que tenía Parkinson o algo así, ya que mi mano seguía temblando tan mal. Al llegar a casa de mis padres, me preguntaron por qué habíamos regresado tan temprano. Les dije que simplemente hubo algunas cosas que pasaron, ya sabes, que había demasiados insectos y demasiada gente en el lugar, aunque era bastante remoto. No sé, simplemente no quería contarles sobre nuestro encuentro. No sé qué fue lo que encontré. ¿Un nahual? Tal vez,
pero no voy a regresar para averiguarlo. Nunca he contado mi historia antes porque pensé que nadie me creería, pero después de descubrir su programa, quise enviar mi historia para que otras personas la escuchen, sin que yo se las cuente. Mis amigos y yo nos reunimos de vez en cuando, pero eso es algo que evitamos específicamente. Nos negamos a hablar de ello. Es algo que todavía nos asusta. Hola a todos, me llamo Mario y soy investigador paranormal. Llevo en esto desde julio del año pasado, así que todavía me falta mucho por experimentar de las rarezas que el mundo paranormal puede ofrecer. Sin embargo, ya he vivido lo suficiente como para compartir algunas historias inquietantes. También he aprendido bastante sobre lo sobrenatural como para clasificar mis hallazgos. Lo que me sucedió el pasado fin de semana me tiene desconcertado, inquieto y al mismo tiempo, curioso. Asistí a un evento de investigación paranormal en la bodega de vinos Joseph Philippi, en Rancho Cucamonga, California. La noche estuvo llena de fenómenos extraños, voces desincorporadas, pasos, anomalías de luz e incluso algunas apariciones fugaces. Aunque aún no estoy listo para considerar esto como prueba definitiva de lo paranormal, porque no he revisado todo a fondo, investigo con un cierto nivel de escepticismo. Sin embargo, hubo algo esa noche que me dejó profundamente perturbado. Algo que vi con mis propios ojos mientras investigábamos la última área, la Casa Elena. Antes de describir lo que encontré, quiero aclarar que no fui el único que lo vio. Mi prometida también lo presenció. Ambos nos quedamos callados mientras salíamos de la casa, apenas comentando que habíamos visto algo, pero sin entrar en detalles, para no influir en la percepción del otro. Cuando estábamos saliendo, otra mujer del grupo, que estaba con un acompañante, nos detuvo. Quería contarnos lo que le había sucedido dentro de la Casa Elena. Relató que, hacia el final de la investigación, escuchó pasos detrás de ella en una habitación vacía. Cabe mencionar que la casa está en proceso de reconstrucción. No tiene residentes, solo vigas de madera y marcos de puertas y ventanas. También dijo que escuchó una respiración pesada y sintió como si algo estuviera ejerciendo una presión sobre su alma. Esas fueron sus palabras exactas. Se notaba claramente perturbada y nerviosa. Mi prometida y yo seguimos sin hablar mucho sobre lo que vimos hasta más tarde, cuando decidimos hacer bocetos de lo que cada uno recordaba. Lo que ambos dibujamos coincidía. Yo no puedo quitarme esa imagen de la mente, así que tengo que compartirla, esperando que alguien haya visto algo similar y pueda aportar más información. Vi una figura oscura y sombría acechando en las sombras, justo detrás del grupo. Éramos unas 15 personas reunidas en un círculo dentro de una habitación. La criatura tenía brazos y piernas alargados y musculosos, con dedos y uñas mucho más largos de lo normal. A pesar de la fuerza aparente en sus extremidades, su torso estaba extremadamente demacrado, tanto que se podían ver las costillas, si es que lo que tenía podían considerarse costillas humanas. Su cabeza era igualmente extraña. Tenía cuencas oculares huecas y oscuras, y dos pequeñas hendiduras donde debería estar la nariz. Pero lo más perturbador era su boca. Ni siquiera era una boca propiamente dicha, sino algo que parecía una mandíbula alargada y caída, como si estuviera derritiéndose, con espacios vacíos entre los fragmentos. La criatura se movía entre las sombras a pocos metros de nosotros, balanceando sus extremidades como si estuviera paseándose de un lado a otro. Me dejó completamente inquieto. En los días siguientes, empecé a cuestionar lo que había visto. Como dije, investigo con escepticismo, así que intenté buscar explicaciones racionales. Podría culpar a la oscuridad por jugarme una mala pasada, pero ¿cómo explicar que otras dos personas vieron exactamente lo mismo? No tiene sentido. Es difícil imaginar que 3 personas compartan la misma alucinación. Solo puedo llegar, con mucha cautela, a la conclusión de que vi algún tipo de criatura sombría. En general,
Entiendo que estas entidades no suelen adoptar formas específicas, así que no tiene lógica que esta sombra haya tomado una forma tan extraña y específica. ¿Alguien más ha experimentado algo parecido? Estoy intentando mantener un poco de conexión con la realidad, pero esta experiencia ha sacudido mis certezas. Si alguna vez has tenido una experiencia similar o te interesa este tipo de cosas, me encantaría saberlo. Siempre es bueno compartir historias y aprender unos de otros. Mi amigo es Mohawk, criado por los Seneca, y ha recibido entrenamiento en chamanismo. Tiene todo el equipo necesario, su máscara, su vestimenta ceremonial completa, todo. Una noche, mi novia de ese entonces, H, nuestro amigo C y yo, estábamos en un área de conservación local. C dijo que sentía una presencia y mencionó su interés en regresar de noche para realizar una ceremonia. Aceptamos y volvimos 2 semanas después. El lugar tenía unas escaleras de madera incrustadas en el suelo que llevaban a un mirador en lo alto de una colina. En ese momento, el área estaba en construcción. Llegamos a medianoche, subimos las escaleras y alcanzamos la cima. C se puso su vestimenta ceremonial, encendió un poco de salvia y comenzó a entonar cánticos en Mohawk. El ambiente cambió de inmediato. Mientras miraba la línea de árboles, noté que una de las siluetas más altas desapareció. Era como si algo de casi 3 metros de altura hubiera estado allí entre los árboles y ahora ya no estuviera. Antes de poder asimilarlo, se interrumpió su cántico y dijo: «Algo está aquí. Creo que es un espíritu chamánico». Se dio la vuelta y reanudó su cántico. En ese momento, mientras miraba cuesta abajo, escuché un chillido. Lo más parecido que puedo describir sería el ruido de una puerta de garaje oxidada cerrándose con fuerza. Lo volvimos a escuchar. H, con los ojos abiertos como platos, dijo: «Se está acercando». El sonido venía de los árboles a nuestra derecha, avanzando hacia nosotros. Era un chillido regular y estridente. Mientras intentábamos seguirlo con la vista y el oído, lo próximo debía escucharse justo encima de nosotros. Miramos hacia arriba, pero no había nada en el cielo estrellado. No volvimos a escuchar el ruido. C terminó su ceremonia, recogió sus cosas y nos dispusimos a irnos. Nos dijo que tuvo una visión de un lobo rojo que nos observaba desde el bosque. Creía que lo que fuera esa presencia era poderosa y no benévola. Llegamos a las escaleras. H y yo comenzamos a bajar primero, con la linterna iluminando los escalones. De repente, vimos algo oscuro en el camino. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que era un ala completa. No era una pluma suelta ni restos de algún animal devorado. Era un ala entera, intacta. La empujé ligeramente con el pie para asegurarme de que era real. Se llegó detrás de nosotros y dijo: «Por favor, dime que no la tocaste». Le dije que solo la había movido con la punta del zapato. De inmediato sacó más salvia y comenzó a hacer un ritual de purificación alrededor de mí, cantando en Mohawk. Luego, regresamos al auto y volvimos al pueblo. Incluso en el auto, la sensación extraña persistía. Después de dejar a C en su casa, H y yo fuimos a la nuestra. Ella dijo que quería quedarse leyendo en la sala un rato, mientras yo me iba a la cama. La besé, le deseé buenas noches y me acosté. Algún tiempo después, un suave golpeteo en la puerta me despertó. Supuse que era H, así que dije: «Entra». Para mi sorpresa, era C. Se veía asustado y dijo: «¿Puedo quedarme contigo? ¿Estás bien?». Me explicó que algo nos había seguido a casa. Contó que al llegar a su casa y acostarse, despertó súbitamente sin poder respirar. Sentía una presión en el pecho, como si algo lo estuviera aplastando. Cuando estaba al borde de perder el conocimiento, la presión desaparecía, solo para regresar cuando lograba tomar un par de respiraciones profundas. Le dije que podía quedarse conmigo.
Apenas se acostó a mi lado, comencé a sentirlo también. Esa opresión en el pecho, esa falta de aire. Los dos pasamos por lo mismo una y otra vez hasta que, finalmente, ya sea porque la presencia se fue o porque nos desmayamos, pudimos descansar. Cuando desperté, vi a H junto a mí en la cama. Le dije, «Oh, eres tú». Ella murmuró algo, medio dormida, y me volví a quedar dormido. A la mañana siguiente, H me preguntó qué había querido decir. Le expliqué lo que había pasado con C, pero ella me miró como si estuviera loco. C nunca vino anoche. Yo estaba seguro de que lo había hecho, pero según ella, había sido solo un sueño. 2 días después, H llegó corriendo del trabajo. Me dijo que C había ido al café y me pidió que fuera a su casa de inmediato. Cuando llegué, entré a su habitación y le pregunté por qué se había ido aquella noche. Pero C, con un escalofrío evidente, respondió, «¿De qué hablas? Yo no fui». Ambos habíamos visto y sentido lo mismo, algo que se hizo pasar por nosotros para atormentarnos. A lo largo de los años, he conocido a personas que se han fascinado con este tema. Algunas abrazan las historias que he compartido, mientras que otras las desestiman como simples cuentos para asustar a los niños. Por eso, no me sorprendió cuando un amigo mío, que siempre había sido escéptico, tuvo su propio encuentro con un skinwalker. Aquella experiencia lo aterrorizó tanto que jamás volvió a dudar de las historias de nadie. Me contó lo que le sucedió al día siguiente en el trabajo. Dijo que estaba en casa aquella noche cuando recibió una llamada de una amiga que necesitaba que la recogiera del trabajo. Como buen amigo, fue por ella y la llevó a su casa. Durante el trayecto, comenzaron a conversar. La casa de ella estaba a unos 15 minutos fuera del pueblo, y en el camino decidieron detenerse para comprar algo de comer. Luego fueron a un lugar que a ella le gustaba para cenar tranquilos. Pasaron un par de horas charlando y disfrutando la comida, cuando él escuchó pequeños golpecitos en la ventana trasera del auto. Al principio no le dio mucha importancia, pero los golpes se hicieron más fuertes y constantes. En ese momento, ella empezó a ponerse visiblemente nerviosa y le dijo que sería mejor que se fueran. Él arrancó el auto, pero justo en ese instante un golpe ensordecedor retumbó en la parte trasera del vehículo, como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza. Asustados, él aceleró como alma que lleva el diablo, mientras se preguntaba qué había causado aquel ruido. En un momento pensó en detenerse al costado de la carretera para revisar si había algún daño en el coche, pero su amiga, casi al borde del llanto, le rogó que no lo hiciera y que siguiera conduciendo. No se detuvieron hasta llegar a su casa, unos 20 minutos después. Cuando finalmente estacionaron frente a su casa, ambos estaban en shock. Él le preguntó qué demonios había pasado, y ella, con una mirada aterrada, le confesó que un skinwalker la había estado siguiendo durante semanas. Al principio él pensó que estaba loca o que se lo estaba inventando. Intentó racionalizarlo, sugiriendo que tal vez alguien había golpeado el coche, pero ella insistió en su versión. Cuando bajaron para revisar la parte trasera del auto, lo que vieron le heló la sangre. En el maletero había un golpe, pero no era cualquier golpe. La abolladura tenía la forma de una mano humana. Paralizados por el miedo, ella rompió en lágrimas y le suplicó que se fuera a casa cuanto antes. Él no lo dudó y condujo directamente a su casa, a toda velocidad. Cuando llegó, todavía temblando, salió para mirar de nuevo la abolladura. Todavía estaba ahí, y su miedo se intensificó cuando, mientras caminaba hacia la puerta de su casa, vio al final de la calle una figura negra, encorvada como un perro. Paralizado, corrió hacia adentro y pasó toda la noche despierto, convencido de que ese skinwalker, o lo que fuera, vendría por él. A la mañana siguiente, llegué al trabajo y lo vi estacionar al mismo tiempo que yo.
Tenía los ojos rojos y las ojeras marcadas. Claramente no había dormido nada. Me contó todo lo que había pasado y me mostró la abolladura en su coche. Lo extraño era que el día anterior habíamos estado junto a su auto y esa abolladura no estaba ahí. Después de ese encuentro, mi amigo comenzó a tener pesadillas recurrentes con esa cosa. 4 o 5 meses después, dejó el trabajo y se mudó de vuelta a su ciudad natal. Nunca supe qué fue de él, pero espero que sus pesadillas hayan terminado y que finalmente haya encontrado la paz.